Historias de terror de la internet. Hola desde Beijing, China. Creo que soy el paciente cero de un futuro brote zombie. Mi nombre en inglés es Alexander Qian y soy un estudiante de una maestría en la Academia China de Ciencias. Como podrás imaginar, China tiene fallas desde un punto de vista político. La mayoría de las personas de mi generación lo saben. Para ser justos, tengo amigos en el mundo occidental que sienten lo mismo por sus propios líderes. Como hemos visto recientemente, los virus no tienen fronteras, y es increíblemente importante que el mundo sea consciente de mi condición. Me molesta tener que usar una VPN solo para publicar esto. Los censores del gobierno me impiden contar mi historia a través de cualquier medio de comunicación chino. Digo esto en un raro estado de lucidez, antes de que mi muerte impida contar mi historia. La fuente de mi enfermedad no provino de alimentos ni de origen animal. Aquí se consumen algunos alimentos extraños, pero lo más extraño de estos alimentos, como los murciélagos y los pangolines, solo los consume un porcentaje muy pequeño de la población. Se podría comparar con la cantidad de latinos que comen zarigüeya o armadillo. Personalmente me gusta Subway y Pizza Hut, que es muy popular aquí. Como parte de mi proyecto de maestría, viajé a una parte remota de la provincia de Yunnan para documentar uno de los hongos conocidos más raros del mundo, que aquí se conocen solo por su nombre tradicional, que se traduce aproximadamente como hongo cerebral negro. El micelio, que es quien actúa como las raíces de los hongos, solo se ha encontrado creciendo en cuevas subterráneas a más de 200 metros de profundidad. Nadie ha documentado nunca la fructificación de este hongo, que es lo que sucede cuando el micelio produce sus órganos reproductivos en la superficie. Así que pueden imaginar mi alegre sorpresa cuando a 300 metros bajo tierra, en la oscuridad total atravesada solo por mi linterna frontal, me topé con el primer espécimen fructífero que se descubrió. El hongo tenía una textura grisácea similar a un cerebro en la tapa. Este cerebro, entre comillas, estaba puntuado por una serie de poros que resumaban un líquido parecido al alquitrán. Cualquiera podría estar disgustado por su apariencia, pero para mí era hermoso. Sin embargo, el olor era a carne rancia, lo que me provocó arcadas cuando me acerqué. Tomé muchas fotos, más de 100 en realidad, queriendo capturarlos desde todos los ángulos. Luego intenté tomar una impresión de esporas. Para hacer esto, tengo que cortar la tapa del hongo, lo que me hace sentir mal, pero es esencial para la investigación futura de esta especie. Cuando empiezo a cortar el tallo, la tapa se infla repentinamente, como un pez globo. El alquitrán negro chorreó sobre mis guantes y mi camisa, pero luego, de repente se desinfla, dejándome asfixiado por una nube de polvo como esporas. A pesar de una camisa arruinada y un pulmón lleno de esporas, saco la tapa del hongo y comienzo mi ascenso por encima del suelo, seguido de un viaje en tren muy largo de regreso a Beijing. Los síntomas aparecieron al día siguiente. Síntomas gripales, dolor de cabeza y pérdida del apetito. Pensé que podría ser corona, pero me había hecho las pruebas obligatorias al volver a entrar en Beijing. Habiendo dado negativo, podría continuar trabajando en el laboratorio de mi universidad. Tomé mis impresiones de esporas y documenté minuciosamente mi espécimen utilizando los métodos estándar. Al tercer día de mi regreso, mi novia Tao realmente comenzó a preocuparse por mí. No estaba comiendo, no tenía apetito, pero mi estómago rugía constantemente. Me hizo quedarme en casa en nuestro departamento y siguió tratando de alimentarme con mis comidas favoritas. Es muy amable, pero cada vez que intentaba comer algo sabía tan mal que tenía ganas de vomitar. Al cuarto día de no comer, Tao me llevó al hospital. Me hicieron todo tipo de pruebas y me hicieron muchas preguntas agotadoras. Todo lo que quería hacer era dormir. Me sentía muy débil. Me pusieron una vía intravenosa y me tuvieron toda la noche. Tao se quedó conmigo. No recuerdo nada, pero me contó lo mejor que pudo
de todo lo que pasó. En medio de la noche, de repente me levanté de la cama y desperté a Tao, que estaba dormida en una cama plegable a mi lado. Mis ojos estaban abiertos, pero no respondía, como un sonámbulo. Lentamente comencé a caminar fuera de mi habitación y por el pasillo con la boca ligeramente abierta. A pesar de lo tarde que era, todavía había algo de actividad en la ala de emergencia. Alguien estaba siendo amputado en un quirófano cercano. Aparentemente, esto me cautivó y cuando una enfermedad empaquetó una pierna amputada para desecharla, la seguí. Ella la llevó a una instalación de transferencia para que sea seguro, una sala donde preparan los desechos peligrosos para transferirlos e incinerarlos. Tao intentó infructuosamente despertarme y detenerme, pero cuando la enfermera se fue, me deslicé en una sala de transferencia vacía y rompí la bolsa de basura de plástico grueso con las uñas. Tao me descubrió como alguien que tenía una fuerza inhumana y que nada ni nadie me podría detener. Cuando lo aparté, fue derribado con una fuerza increíble. Me comí toda la pierna, arrancando la carne del hueso como un perro rabioso. Los huesos luego crujían como un cereal en mi mandíbula. Pensando en esto, estoy tan avergonzado. ¿Cómo mi cuerpo y mi subconsciente pudieron cometer un acto tan salvaje? Tao no lo mencionó, pero sabía que su opinión sobre mí estaba gravemente empañada. Sin embargo, estoy muy agradecido porque ella se quedó a mi lado y no se dio por vencida conmigo. Me limpió la sangre de la cara y las manos esa noche y logró que volviera a mi cama sin alertar a nadie del personal de lo que había hecho. Le pregunté por qué y me dijo: "No quería que te llevaran". Cuando me desperté al día siguiente me sentí revitalizado y estaba sonriendo. Me liberaron a pesar de la insistencia de Tao de que hicieran más pruebas, pero los médicos necesitaban las camas para pacientes graves por la enfermedad de moda y no pudieron encontrar nada malo en mí. Cuando llegamos a casa fue cuando Tao me habló de mi episodio de medianoche. No le creí, pero me mostró la sangre debajo de las uñas y rompí a llorar y con miedo. Traté de vomitar en el inodoro, pero no salió nada. Tao estaba preocupada de que si volviera a suceder, no podría controlarme. Yo era demasiado fuerte. Acordamos que me ataría a la cama esa noche por si acaso. Han pasado varios días desde la última vez que estaba escribiendo esto. Tuve una laguna mental por lo que no pude continuar, pero ahora estoy mejor y seguiré con la historia. Como les iba diciendo, yo esa noche estuve atado. Durante el transcurso de las horas, Tao estaba muy callada y mantuvo la distancia. Me preocupaba que nunca me volviera a ver de la misma manera. Quería demostrarle que era una persona normal, pero me costaba creerlo. Ni siquiera yo sabía qué me estaba pasando. Tao pasó el día en su computadora jugando a su juego favorito, Resident Evil. Me alegré de que estuviera jugando, manteniéndose ocupada. Solía odiar verla teclear cuando estaba bajo presión. Y lo admito, a veces fantaseaba con que algo caería sobre su cuello para poder obtener un minuto de silencio. Cuando me dormía, tenía pesadillas de estar atrapado en la cueva, mientras el cerebro rancio en forma de hongo estaba rodeándome, desatando sus nubes de esporas. Tao no estaba en la cama cuando me desperté. Todavía estaba atado. Cuando vio que estaba despierto, se acercó a desatarme. ¿Lo hice de nuevo?, yo pregunté. La mirada en sus ojos lo decía todo. Miré mis piernas y muñecas. Estaban raspadas donde luché contra mis ataduras. Cuando Tao se inclinó sobre mí para liberar mi brazo, vi la marca en su oreja. ¿Qué le pasó a tu oreja, Tao? No respondió al principio. ¿Tao? En la noche me mordiste, dijo ella. Yo estaba devastado y asustado, aunque en ese momento no sabía a qué conduciría esto. No sabía si tenía más miedo de lo que me estaba pasando o más miedo de perder a Tao. Estoy seguro de que me vio por lo que ahora era, un monstruo. Para distraerme, regresé al laboratorio para continuar con mis estudios.
Era fin de semana y yo estaba allí solo. Estaba estudiando la huella de la espora bajo el microscopio. Aislé una sola espora en un portaobjetos y lo que vi no se parecía a ninguna espora que hubiera visto antes. Parecía un virus en lugar de una espora, pero en una escala mucho mayor. Además de eso, se movía. Tuve que preparar 3 muestras más para estar seguro. Mientras examinaba el tercer portaobjetos, tosí. Para mi sorpresa, aparecieron una docena de esporas más en el portaobjetos. Tomé un portaobjetos limpio, escupí y comprobé que mi saliva estaba llena de esporas. Me entró el pánico al cuerpo y cuando estoy ansioso, limpio. De alguna manera me hace sentir mejor. Limpié a fondo todo el equipo, con los desinfectantes más fuertes del laboratorio. Empaqué el sombrero del hongo y la huella de la espora en una docena de capas de bolsas de muestras y las etiqueté como extremadamente peligrosas antes de guardarlas en el ultracongelador. En el vestíbulo de mi edificio de apartamentos me encontré con la hija de mi vecino. Cuando sus padres estaban peleando, lo que sucede a menudo, ella juega con sus muñecas en el pasillo frente a nuestra puerta. Cuando me vio, volvió corriendo a su apartamento y cerró la puerta con llave. Cuando entré a mi propio apartamento me miré en el espejo. Tenía círculos oscuros debajo de mis ojos, que a su vez estaban dilatados e inyectados en sangre. Mi piel era pálida y mis labios eran de un color púrpura grisáceo. La sensación de que no me gustaba mi propio reflejo me resulta familiar, y la sensación de estar asustado por mi propio reflejo era desgarradora. Con solo mirar a Tao supe que ella también estaba infectado. Comenzó a experimentar síntomas al día siguiente. Eran iguales a las mías, pero a un ritmo más acelerado. En ese punto, intenté avisar a los medios de comunicación, advertir a la gente de nuestra enfermedad. Nadie con quien hablé nos tomó en serio, y todas las publicaciones que hice en línea desaparecieron en cuestión de horas. Fue como gritar mi advertencia al vacío. Llamé a mis padres que vivían en Shandong. No les conté la historia completa, pero aún así estaban preocupados y se ofrecieron como voluntarios para cuidarme. Les dije que lo superaría pronto. No quería someterlos a la enfermedad, y entrar en Shanghái es difícil con las restricciones actuales. Tao y yo nos turnamos para dormir esa noche, cada uno de nosotros velando por el otro. Tao reportó un aumento de desenfrenos mientras dormía. Incluso rompí una de las ataduras. Mi hambre estaba regresando. Durante mi turno de cuidarla, estuve constantemente mordiéndome las uñas hasta que no quedó casi nada. No sé si fue por nervios o por hambre, no lo sé. Al día siguiente que nos quedamos, sabía que el hongo era el origen de nuestra enfermedad, pero Tao pasó todo su tiempo en línea, investigando nuestros síntomas. Cuando se levantó, pensé que había encontrado algo, pero no respondía. Debe haberse quedado dormida en su escritorio. Se quedó allí durante mucho tiempo, sin moverse, de espaldas a mí. Se oyó una voz en el pasillo exterior. Su atención se centró en la puerta y agarró la manija, buscando a tientas con la cerradura. Intenté detenerlo, pero me hizo a un lado y abrió la puerta. La niña estaba allí de nuevo. Podía verla, sentada en el suelo con sus juguetes esparcidos a su alrededor en su círculo. Tao la agarró por la pierna, levantándola con facilidad hacia su boca babeante. La niña gritó. Salté sobre la espalda de Tao y puse mis brazos alrededor de su cuello. Se revolvió para tirarme. Su mandíbula se abrió y cerró mecánicamente a centímetros de la carne de la niña. Giré todo mi peso contra su cuello, causando que cayera hacia atrás a través de la puerta abierta de nuestro apartamento. Caímos como un grupo chocando contra el escritorio de su PC. Dejó caer a la niña mientras caía y yo grité que corriera. Pero ella se quedó allí sentada, paralizada por el miedo. Golpeé a Tao en la cabeza con una maceta de cerámica pesada, pero no le afectó. Me tiró a un lado y me estrellé contra la pared al lado de su computadora.
Se abalanzó sobre la chica como un gran simio poseído. Las lágrimas corrían por su rostro. No había posibilidad de que ella escapara. Y fue entonces cuando lo hice. Tomé un cuchillo y lo intenté enterrar en su cuello, pero mi arma no tenía filo. Afortunadamente, la pura fuerza contra la carne fue suficiente para casi decapitar a Tao. Su médula espinal rota hizo que su cuerpo cayera flácido sobre la chica, con la cabeza medio pegada. Su boca continuó abriéndose y cerrándose hasta que di el segundo golpe, cortando su cabeza completamente de su cuello. Aparté su cuerpo de la chica, la cual estaba ilesa, ni siquiera manchada. Salió corriendo, gritando, y cerré la puerta detrás de ella. Y luego lloré, solo y asustado. Lloré durante mucho tiempo y esperé, pensando que pronto la policía estaría aquí y mi calvario terminaría. Me sentí aliviado en cierto sentido. Ahora estaría en sus manos y me encerrarán. Entonces no podría lastimar a nadie más. Pero nadie vino y no pude mantenerme despierto. Así que cerré la puerta del apartamento por dentro y tiré la llave por la ventana. Al día siguiente, me desperté con lo que parecía un robo. Mi apartamento estaba destrozado, vidrios rotos, muebles volcados y sangre en las paredes. Sin embargo, no fue un robo, fui yo. La puerta del apartamento había sido salvajemente arañada y probablemente no me retendría por otra noche. Mis dedos estaban ensangrentados y en carne viva, pero no sentí dolor. Me miré en el espejo para ver que me había arrancado la mayor parte del cabello. Había cabello atrapado entre mis dientes, por lo que debía haberlo estado comiendo. Y allí, en medio del suelo, yacía mi amada Tao. En un momento de miedo y tristeza intenté acabar conmigo. Agarré un trozo de vidrio y me corté. No había dolor y poca sangre, como si la sangre dentro de mí se hubiera secado. Aferrándome al gran fragmento de vidrio con mis propias manos, lo hundí en mi propio estómago. Tosí un poco de alquitrán como sangre, pero lo demás no hubo consecuencias reales. Estaba atrapado en este cuerpo monstruoso hasta que me consumiera. Por miedo, por mí y por el resto de la humanidad, encadené mi cuello con un candado de bicicleta a un rallador resistente. Estoy seguro de que si me libero, la puerta del apartamento no aguantará mucho tiempo. Desde entonces, he llegado a lamentar esta decisión. No estoy seguro de cuántos días han pasado, pero el cuerpo en descomposición de Tao ahora está cubierto de pequeños hongos. Cuando finalmente nos encuentren, es probable que la infección se propague. Ojalá hubiera quemado este lugar. Pero en lugar de eso, estoy atrapado aquí con mi teléfono y el cadáver en descomposición de mi novia. Por favor, manténganse a salvo. Historias de terror de la internet es un canal creado de ustedes para ustedes. Manden sus relatos a cualquiera de nuestras redes sociales. Con gusto los vamos a leer. No olviden suscribirse, compartir, dejar un comentario. Y aquellos que son nuevos escuchando, bienvenidos.